Bien, continuamos con el mensaje de la palabra del Señor y en esta noche vamos a tomar nuestras Biblias en el capítulo 20 del libro de Mateo. Vamos 20 capítulos ya meditando de esta forma seguida y esperamos Dios mediante terminar hasta el 28. Bien. Dice 21 al 16, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los más postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este primero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Bien, la palabra del Señor es bastante clara y está explicando aquí sobre las recompensas, Esta parábola es la continuación del discurso acerca de las recompensas que termina en el capítulo 19. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, entonces ¿qué recibiremos? Y el Señor les hizo ver que todos los que habían dejado casas, terrenos, padre, madre, esposa, hijos, hermanas, dijo, recibirán 100 veces más. Y aparte de eso, la vida eterna. Entonces, esto continúa con la enseñanza que Jesús está dando sobre las recompensas. Esta parábola ilustra la verdad de que aunque todos los verdaderos discípulos recibirán recompensa, el orden de la recompensa será determinado por el espíritu con que le sirvieron al Señor. Así que no solamente es el trabajo, sino la forma como aceptamos el trabajo del Señor. El objeto directo de esta parábola es demostrar que aunque los judíos fueron llamados primero a la viña del Señor,
en el largo plazo en el que el evangelio será predicado a los gentiles, deben ser recibidos los gentiles con los privilegios y ventajas en igualdad que los judíos. Una bonita forma de enseñar el Señor sobre la imparcialidad. Y él mismo lo ha dicho muchas veces, ¿no? Entonces la parábola puede aplicarse también en forma más general y muestra que, primero, Dios no es deudor de ningún hombre. Lo que hagamos para Dios, lo que demos para Dios, si sufrimos por causa del evangelio, dice la palabra del Señor, tendremos mayor recompensa. Eso lo dice casi en toda la extensión de la Biblia. Así que aquí hay un principio que Dios no es deudor de nadie. Lo que el hombre hace, lo que el hombre da, Dios lo está evaluando y en el momento preciso cuando se ha de recompensar a los seres es cuando Dios tratará a cada uno conforme a lo que hizo. Segundo, muchos que empiezan al final y prometen poco, o sea, no tienen capacidades, han venido al último, ¿no? Sin embargo, con la bendición de Dios, llegan a tener mucho conocimiento, gracia y utilidad. En otras palabras, que las personas que han venido al último y no tienen la misma experiencia que aquellos que han venido primero, aquellos que han estado toda la vida en la iglesia, pero han estado vegetando, han estado ahí sin producir absolutamente nada o tal vez muy poco. Y sin embargo vienen los postreros y aunque no parecen tan preparados, no tienen ciertas capacidades innatas o naturales, sin embargo por ese espíritu de consagración, ese espíritu de dedicación y esa actitud de la devoción al Señor, logran gran desarrollo y gran utilidad. Esto también Dios lo está evaluando. En mi experiencia cristiana, he visto a muchas personas que han venido en tiempos un poco modernos. No han estado con nosotros desde años atrás, pero han destacado, han llegado a ser pastores, predicadores, han fundado iglesias. Entonces, todo esto es por la dedicación personal. Aunque no hayan tenido tal vez esas capacidades, muchos de ellos han venido de la droga, otros han venido de la delincuencia, se han convertido en las cárceles, en fin. Y parecería que no tenían capacidades espirituales especiales para desarrollar en el Señor y sin embargo lo han logrado, gracias a Dios. Tercero, la recompensa será dada a los salvos, pero no conforme al tiempo de su conversión. Así que puede que usted tenga 30, 40, 50 años en la iglesia, los años no suman, ¿no? Se cuenta de un predicador que llegó a edificar una iglesia y predicaba mensajes frontales, mensajes que verdaderamente cuestionaban el status quo espiritual de la iglesia, el quietismo, la indiferencia, el poco compromiso. Y hasta los diáconos estaban nerviosos escuchándolo al predicador. No soportando, un diácono le dijo: predicador, quiero que entienda, está hablando aquí con gente de mucha experiencia. Yo, por ejemplo, digo, tengo 30 años en el Señor.
con todo orgullo, ¿no? Pero el predicador ya lo había visto. Bueno, le dice, yo pienso que usted tiene un año en el Señor, un año de crecimiento y de desarrollo, y lo está repitiendo 30 veces. Esa es otra cosa. Entonces hay mucha gente que no tiene más de un año de madurez y el resto ha sido una repetición tautológica, no desarrollan más. Entonces no se trata de por tener tantos años, usted va a tener más recompensa. El tiempo no va a determinar eso. Eso lo vemos en la parábola, ¿no? Así que la síntesis de la parábola Jesús lo contó de una forma muy sencilla. La parábola describe a un padre de familia, un hacendado que salió de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Pienso que los tiempos antiguos son también como los modernos. En los lugares campestres donde se contrata gente para el campo, en cada lugar he visto que hay un punto de reunión y los que necesitan obreros van directamente a ese lugar y ahí van a encontrar gente. No van a ir a otro lugar ahí. ¿Dónde se reúnen? En tal sitio. Bueno, allá van y la gente, conforme los van contratando, van saliendo. Bien, de esta manera, este hombre salió en la madrugada para contratar gente para que trabaje en su viña. Estos hombres fueron contratados para trabajar por 1 denario al día. Los lectores de la palabra del Señor saben que el jornal normal de un judío, casi el que sea pescador, carpintero, pastor, agricultor, casi no había diferencia. El jornal normal era 1 denario, así que un jornalero o un trabajador ganaba 1 denario diario. Y parece que de acuerdo al momento que se vivía, era suficiente para llevar una vida normal, era suficiente. Entonces, eso es lo que ellos tenían que ganar, un salario razonable, que era 1 denario. Así que digamos que comenzaron a trabajar estos primeros a las 6 de la mañana. Los primeros fueron contratados a las 6 de la mañana y el que los contrató le dijo, les voy a pagar 1 denario. Bueno, eso era lo que se pagaba, se estilaba. Así que no hubo regateo, pedir muy poco o tal vez sentir que les van a pagar mucho. No, era normal. A las 9 de la mañana, o sea, a la hora tercera, el hacendado encontró otros obreros desocupados en la plaza. En este caso no hubo ningún acuerdo entre los trabajadores y el patrón. A estos señores de las 9 de la mañana ya no les ofreció 1 denario ni medio denario, simplemente los contrató. Y estos señores vinieron tranquilos a trabajar con esperanza. Se sintieron honrados, privilegiados y con mucha bendición tener un trabajo, ¿no? Así que ellos fueron a trabajar solo con su palabra de que les daría lo que sea justo. Les voy a dar lo que sea justo. Al mediodía, o sea, a la 6ª hora y luego a las 3 de la tarde, la 9ª hora, el hacendado contrató a más hombres sobre la base de un pago equitativo. Por supuesto, yo me imagino que los obreros estaban pensando ganar de acuerdo a las horas que habían sido contratados. Y a las 5 de la tarde, faltando 1 hora para cerrar el día, fue y contrató más hombres porque los encontró sin trabajo. Estos personajes no es que no estaban en la plaza
paseando. No, no, no. Ellos habían estado todo el día esperando que alguien los contrate, pero nadie lo hizo. Así que querían verdaderamente trabajar, pero no lo habían podido encontrar que alguien los contrate. De modo que también los envió a la viña sin hablar para nada de la cantidad que les pagaría. Es importante notar estas cositas muy pequeñas que a veces cuando leemos como que no nos llama mucho la atención. Que los primeros fueron contratados en base a un acuerdo financiero mutuo. Él les dijo, les voy a pagar un denario. Ellos dijeron, está bien. Sin embargo, todos los demás dejaron la cuestión de la paga o del pago en manos del hacendado. No discutieron de ningún momento. La palabra que el Señor emplea es equitativo. Conforme trabajen, les voy a pagar. Al final del día, el hacendado ordenó a su administrador que pagase a aquellos hombres, comenzando desde los más últimos, los de las 5 de la tarde, ¿no? Y acabando por los primeros. Todos recibieron la misma cantidad de un denario, un poco extraño. Y parece extraña también la parábola con que Jesús nos está ilustrando cómo serán las recompensas para los cristianos. Pedro había dicho, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Entonces, ¿qué recibiremos? Era la pregunta. O sea, en el fondo, yo estoy creyendo que la gente se hacía ideas sobre el reino de Dios, ¿no? Quién era el mayor, quién debía sentarse a su derecha, quién eran los que iban a gobernar. Entonces, los discípulos andaban en esas cuestiones. Y me imagino que hay mucha gente en el mundo que ha leído la Biblia y no ha entendido en su profundidad el trasfondo del Evangelio. Así que habrán sorpresas, pero los lectores de la Biblia no seremos sorprendidos. Así que los hombres que habían comenzado a trabajar a las 6, ellos que pensaban que iban a recibir más, pero no, ellos también recibieron un denario. Tal vez no lo veamos justo, pero así fue. Entonces ellos se sintieron resentidos y amargados. A fin de cuentas, habían trabajado más tiempo, habían sufrido el calor abrasador y el peso del día, habían estado todo el día y ellos estaban recibiendo la misma cantidad de dinero que los que habían trabajado 1 hora o 3 horas o 6 horas. A simple vista parecía una injusticia. Por eso digo que la visión del reino no tiene que ver mucho con la visión que nosotros tenemos del mundo. La visión de Dios es totalmente diferente y habrá sorpresa para los lectores de la Biblia que van analizando estas cuestiones, como que se van extrañando, como que se van admirando, como que se van enojando tal vez, ¿no? Y creyendo injusta la situación. No es posible que un hombre que está tantos años y a la hora de recompensarlo, pues venga uno que tiene tan poquísimos y le den las mismas recompensas, porque la gente ha creído que por tantos años como una indemnización le iban a dar más, pero en el reino de los cielos esto no funciona, son leyes diferentes, tenemos que entenderlo. La enseñanza divina en esta parábola, en la contestación del hacendado a uno de ellos,
encontramos las lecciones permanentes de esta parábola. ¿Cuáles son las lecciones? Primeramente, el hacendado le dijo: amigo, no te hago injusticia, no te concertaste conmigo en un denario, ¿te acuerdas? Yo te dije, anda a mi viña, y posiblemente tenía que decirte cuánto te voy a pagar. Ay, por eso te dije un denario. Entonces, eso es lo que acordamos. Toma lo tuyo y pues vete. Pero yo quiero dar a este último como a ti. Eso es lo que yo quiero. Así que los primeros se ajustaron por un denario y al día recibieron la paga acordada. Los otros se acogieron a la gracia del hacendado. Y la gracia fue lo que recibieron por gracia. La gracia es mejor que justicia. Es lo que el Señor está enseñando. Por justicia era lógico que les deben de pagar a los que trabajaron más. Pero en Dios no funciona la justicia, sino su gracia. Así que es mejor dejar nuestras recompensas en manos del Señor que regatear para llegar a un compromiso con Él. Yo he conocido en los años anteriores a predicadores en realidad que trabajaban por nada. He conocido muchas personas que hoy día están en la eternidad del Señor. Ellos no han tenido una ayuda pecuniaria, no han movido dinero, inclusive muchos de ellos no podían ni pagar sus pasajes. Era, bueno, un tratamiento no tan agradable, tan halagüeño, pero ha habido. Pero esa gente nunca se desanimó. Por el contrario, trabajó y trabajó y ha fundado iglesias por donde nosotros vamos, por cualquier lugar de la sierra, por ahí hay una congregación, en cualquier lugar de la selva, por ahí hay una congregación. Y si nosotros nos preguntamos quién estableció, fundó esas congregaciones, vamos a ver gente sencilla, gente sin mucha preparación, pero con un fervor espiritual y con una gracia para hacer la obra del Señor. Así que entendemos que la gracia es mejor que la justicia. Y en el reino del Señor, pues, abunda más la gracia que la justicia. Gloria sea al Señor. Por justicia nosotros no merecemos lo que recibimos, pero por la gracia sí. Eso es lo maravilloso, que nosotros estamos en tiempo de la gracia. Segundo, luego el hacendado dijo: no me es lícito hacer con lo mío lo que quiera. A ver, está penado que yo le di un denario a este que trabajó a las 6 de la mañana, al que trabajó a las 12, 3 o 5 de la tarde. No hay ninguna ley que me prohíba. Y parece que en el principio de los salarios está contemplado por la misma legislación laboral, que hay una libre contratación. Esos sueldos mínimos son los niveles más bajos para casi obligar al empresario a no dejar de pagar lo que debe a partir de ahí, pero no hay ningún agravio si alguien contrata y da mejores salarios. Bueno, hay países, como el caso, por ejemplo, de Suiza, uno de los países que más paga un per cápita elevado. Dentro de este contexto nuestro de América del Sur, también hay países que pagan mejores salarios que el Perú.
pero nos tocó vivir en el Perú. Así que más nos vale, tenemos que mirarlo con buena gana. Así que la lección naturalmente es que Dios es soberano. Él puede hacer lo que le plazca. Y aquello que le place será siempre recto. Dios no va a hacer nada que no sea recto. Será siempre justo. Dios no va a hacer algo que no sea justo y será equitativo. Dios no puede actuar de una forma diferente. El hacendado añadió más todavía. O tienes envidia, le dijo, porque yo soy bueno. A ver, tienes envidia al otro porque yo soy bueno. Es la palabra que estamos escuchando de parte de Cristo. Esta enseñanza es de Cristo. Como yo siempre digo, cuando predico frontalmente, si alguien no está de acuerdo, no se enoje conmigo, porque después de todo, yo no soy más que un metal que resuena, una campana que lo han hecho sonar. Este mensaje no es nuestro, no somos autores de estas verdades. Esto es el mensaje que Cristo ha dejado para su iglesia, sobre todo para su iglesia. Y si la iglesia se dejara llevar por la palabra, entonces yo creo que todos estos improntos y enfrentamientos que muchas veces se tiene institucionalmente se acabarían. Tercero, esta actitud de los primeros contratados expone el rasgo de egoísmo en la naturaleza humana, así como lo oye. ¿Por qué? Porque esta es nuestra forma de proceder. Y algunas personas que escuchan el mensaje dicen, pero yo no lo veo justo. Un hombre que ha trabajado desde las 6 hasta las 6 y que le paguen igual a uno que ha trabajado 1 hora, 3 horas, 6 horas, no lo veo justo. Bueno, la justicia del hombre nunca va de la mano con la justicia de Dios. Los hombres de las 6 de la mañana recibieron exactamente lo que habían merecido. Pero ellos tenían celos porque los otros habían recibido la misma paga por trabajar menos horas. Muchos de nosotros sabremos de admitir que no nos parece tan justo. De ninguna manera. No nos parece tan justo. Esto solo demuestra que en el reino de los cielos hemos de adoptar una forma totalmente distinta de pensar. El lado humano es fuerte, el lado humano está presente. Y en la Biblia encontramos el fracaso de las personas cuando se dejaron llevar por sus sentimientos netamente humanos. Así que debemos de abandonar. El Señor está enseñando esta parábola y va a seguir enseñando más parábolas sobre esto. Usted recuerda cuando hemos comenzado desde el capítulo 18 a los discípulos, la pregunta de los discípulos: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mire, esa idea que tenía, Señor, ¿quién es el mayor? Y bueno, un rabino, un apóstol, un sacerdote, un profeta. La respuesta debería haber sido por ahí, pero el Señor trae a un niño y lo pone delante de los preguntones para decirle: en el reino de los cielos, el mayor es aquel que se hace como un niño. Eso echa por tierra toda la valoración humana que nosotros tenemos de nosotros mismos.
Es como que el Señor se salió por la tangente y sentimos que las cosas son así. Pero la recomendación es abandonar nuestro espíritu codicioso y competitivo y pensar como el Señor. Cuando Pedro recibió la segunda llamada, el Señor le decía, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, consternado por la repetición incisiva del Señor, terminó su llamamiento, y cuando el Señor como que volteó, se iba, Pedro le dijo, Señor, ¿y qué de este? Señalando a Juan, Jesús le dijo, si yo quiero que él esté vivo cuando vuelva, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Es un desafío, ¿no? Tú sígueme, yo te estoy llamando a ti para que me sigas. Y que cada persona tiene un llamamiento. Y no debe haber ese espíritu de competición. Siempre he pensado eso. Antiguamente se oscilaba. ¿Qué evangelista predica menos? Y los mismos pastores son los que promocionamos eso, haciendo distinción, como que son nuestros ídolos que hacen más milagros. El hombre mismo, son criterios humanos, cuando en cada culto o en cada actividad son los ministerios que mueve el Señor. Y la respuesta que se da no la da por la emoción que pueda el hombre tener, sino por el poder del Espíritu que puede estar. Así que el hacendado sabía que todos estos hombres necesitaban dinero. Mire la apreciación del hacendado, por lo que le pagó conforme a la necesidad y no conforme a la codicia. El de las 6 de la mañana tenía una familia que tenía las mismas necesidades, entonces no pagó, sino por la necesidad que cada uno tenía. Nadie recibió menos de lo que merecía, pero todos recibieron lo que necesitaban para sí mismos y para sus familias. Esto es lo bueno. Y Dios no está mirando a una familia con un criterio y a otra no. Parece que Dios es Dios de todos, por eso Él se siente pastor. Y sabemos el comportamiento de cada oveja es tan diferente una de la otra. Y el Señor se pone como el pastor. Cuarto, cuanto más estudiamos esta parábola bajo esta luz, tanto más nos damos cuenta de que la actitud del hacendado fue recta, fue justa y fue equitativa. Efectivamente, mirando otros perfiles, ¿no? A simple vista nos sentimos ninguneados, pero cuando analizamos y la intención del Señor y partiendo de el por qué está dando esta enseñanza, ya he dicho desde el capítulo 18, la intención de los mismos discípulos, no estamos hablando de la gente que no seguía al Señor. Y estos problemas o estas inquietudes o estas visiones particulares serán dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, dentro de los que nos... Hablando de gente que se gana bien merecido, ¿no?, el título de santo. Los que fueron contratados a las 6 de la mañana, ellos esperaban una recompensa adicional. Tantos años tengo, pero vuelvo a repetir, tal vez vegetando. ¿Cuántos años tiene usted que ha hecho? No, solamente ha vivido.
Eso es lo que le dijo este predicador. Usted tiene un año de crecimiento espiritual, que lo ha repetido 30 veces. Cada año hacemos lo mismo, no crecemos nada. Hay personas que tienen 20 años y no han destacado en nada. No estoy tratando de señalar ni culpar, pero es un desafío, ¿no? Entonces, ellos esperaban una recompensa adicional, ¿no? Por haber servido todo el día, pero no fue así, de ninguna manera. Entonces, hay que poner la mente en el cristianismo. Para terminar, habrá sorpresas en cuanto a las cuestiones de recompensas. Algunos que creían que serían los primeros, Jesús dijo, serán los últimos, porque su servicio fue inspirado por el orgullo y la ambición egoísta. ¿Dónde estarán esos predicadores que han acumulado fortuna, grandes cantidades de dinero? ¿Dónde quedarán, Señor? En tu nombre hice millones. Bueno, que lo evalúe el Señor. No quiero hacer ninguna evaluación. Otros que han servido por amor y gratitud recibirán gran honra. Como dijo el Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor sigue enseñando. Esta no es la única parábola, por si acaso. Jesús termina esta parábola con estas palabras. Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos. ¿Qué puede uno alegar a semejante concepción de valoración? No es normal como todo hombre investido, imbuido de avaricia, de codicia, piensa, sino de una forma tan clara la expresión de Jesús de querer hacernos personas diferentes. Seguimos estudiando la palabra del Señor y cada vez que encontremos esta parábola vamos a seguir meditando en ella, ¿no? Querido enseñar el Señor, ahí está en su Biblia, gracias a Dios, que no es una cosa que se evaporó. El predicador dijo y no sé qué cosa dijo, pero ahí está en la palabra, la Biblia. Estamos en Mateo 20. Si no nos convence, leamos. Ahí tenemos la palabra de Dios. Bien.